Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se inaugura en el Grand Palais el salón dedicado al arte contemporáneo Art Paris, en el que este año la creación latinoamericana es invitada de honor a través de su sección Estrellas del Sur. Para celebrarlo, la artista mexicana Betsabe Romero presenta una instalación monumental realizada in situ dedicada a la muerte del automóvil, símbolo de la sociedad de consumo del siglo XX. Y precisamente para hablarnos de esta instalación y de su brillante trayectoria en el mundo de las artes plásticas, Betsabe Romero ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Betsabe. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias a ti. No, y sobre todo muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios pocas horas antes de la inauguración, ¿no? Imagino que es como antes de un estreno teatral. Sí, estamos realmente corriendo para lograr esta instalación hoy mismo porque son horas las que tenemos para montar todo. Imagínate. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Ciudad de México en 1963 y que cuentas que ya de muy pequeña el arte te interesaba. ¿De dónde viene ese interés por el arte? ¿De tu familia quizás? Sí, yo creo que el arte, desde luego, fue parte muy importante de mi educación. Tuve clases de piano, danza. La fiesta más grande del año era la Feria del Libro y mi papá siempre decía que uno era su biblioteca y pues era como el domingo más grande del año, ¿no? Así que siempre estuve muy cercana a la práctica y a la lectura y a ser una gran lectora del arte. Y curiosamente vas a realizar estudios de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Un artista debe ser ante todo un gran comunicador, ¿no? O sea, que te sirvió eso. Bueno, me sirvió muchísimo. Desde luego no considero que haya sido como una primera carrera que uno se equivocó, no, para nada. Yo iba a estudiar filosofía y de pronto mi maestro de filosofía me encaminó hacia la lingüística, la semiótica, todos los estudios del lenguaje y la comunicación. Y pues yo creo que ese fue un preámbulo muy importante que me ha servido muchísimo en toda mi carrera. ¿Para qué estudiaste comunicación? ¿Querías ser periodista quizás? Quería ser filósofa, pero en ese momento mi profesor me dijo que había mucha crisis en la filosofía y en la UNAM había como un marxismo todavía un poco polarizado y que estaban regresando muchos profesores de Europa con estudios de lingüística y comunicación y que él me aconsejaba más irme por ese lado y me interesó muchísimo. Pues es un máster también en artes visuales por la UNAM y vas a venir aquí a París, donde estudias en la Escuela de Bellas Artes y en el Louvre. ¿Qué recuerdos te quedan de esa estancia aquí en París? Tenías poco más de 20 años, imagino. Sí, pues fue un momento muy importante, fue un parteaguas, estar en contacto con ese nivel de museos, de obras de arte, tener la posibilidad de estar en esa zona nada más todos los días trabajando y cuestionándome todo, ¿no? Porque realmente fue ese momento de formación, es un momento en donde uno sobre todo es un manojo de nervios y un manojo de preguntas que no sabemos si algún día nos vamos a contestar, ¿no? ¿Qué ambiente se respiraba ahí en Bellas Artes? Estaba Antonio Seguilla, me imagino. Mi profesor, sí, No me digas, él, no lo él sabía. es como mi gran padrino y lo adoro hasta la fecha. Espero que mañana me acompañe, como yo a él también cuando puedo. Y fue un gran personaje que me encaminó en todo esto. Si todo va bien, lo esperamos en el mes de mayo. Tiene una gran exposición en la Biblioteca Nacional de Francia aquí. Cuéntanos, en tu trabajo te has mantenido siempre fiel a tus raíces mexicanas, prehispánicas sobre todo. No se puede olvidar uno de sus orígenes, ¿no? Yo creo que somos un país con unos orígenes muy mestizos. Bueno, el país se conforma mestizamente, ¿no? Pero a mí todo este pasado prehispánico siempre me ha maravillado por todo lo que vemos y por todo lo que lo desconocemos también, ¿no? Entonces, fui alumna en Historia del Arte en la UNAM de la doctora Beatriz de la Fuente y siempre hablamos de lo mucho que no lo entendemos porque no es parte directa realmente de nuestro conocimiento. Sin embargo, creo que hay mucho para mí hay un aprecio estético increíble de muchas de las piezas con las que he vivido siempre y siento que hay un poco de deuda en ese
sentido, como que hay uno aprecia el pasado o los aprecia históricamente, antropológicamente, pero no estéticamente. Y yo creo que hay grandes obras maestras, hay un desarrollo estético muy refinado en muchas de las piezas que conocemos, y ese valor es el que a mí me encanta dignificar en mucho de mi trabajo. Además, el patrimonio arqueológico de México es único, ¿no? Inspirador, Sí, imagino, también. muchísimo, desde luego, sí. También abordas, como decías tú misma, el tema del mestizaje, de la herencia española, a pesar de que algunos piden que se disculpen los españoles, ¿no? Bueno, yo creo que desde luego antes de ser mestizos el país no estaba conformado, eran muchas culturas que estaban esparcidas en el territorio y que fue esta cuestión de la colonización y el mestizaje que nos conformó como un Estado-nación, ¿no? Desde luego no existíamos antes, eso es lo que es un poco extraño. Y yo creo que esa apropiación de las culturas que han llegado a México es para mí siempre como un ejemplo de este modo de relacionarnos con el otro, con lo que viene, ya que pues creo que se ha hecho de una manera muy poco bélica, ¿no? Hasta a cierto punto, ¿no? Porque sigue sucediendo y seguimos apropiándonos de todo lo que llega y de una manera muy local, muy a nuestro modo de hacer este enorme palimpsesto que es nuestra cultura. Una de las tradiciones mestizas mexicanas quizás sea el Día de los Muertos. Desde hace más de 20 años ha realizado importantes proyectos, instalaciones, ofrendas. Hay alguna como, por ejemplo, Los Huesos Tienen Memoria, que es muy implicada también, ¿no? ¿En qué consistió esa instalación? Pues es un dispositivo cultural del que dispongo naturalmente, ya que yo nací con eso, con mis abuelas haciendo altares y siempre me he reconocido en esa celebración un, un, un dispositivo cultural que me ha permitido a través del arte actualmente de interpretar elementos que son los originales de esta celebración, en el que nos ponemos muy lúdicamente en contacto con nuestros ancestros y que eso no lo tienen todas las culturas. En un día es como ponernos de acuerdo y ponernos a pensar, a recordar, pero con objetos, con la cocina, con los aromas, con todo lo que podemos a nuestros antepasados. Y esta catarsis es yo creo que tan especial que cada que hago algo que tiene con referencia a esto en cualquier país, hay un detonador de sensaciones, de pensamientos, de reflexiones. Y en un momento o en un largo momento que hemos tenido de tantas muertes, de tantos desaparecidos, de pronto me di cuenta que el hecho no es tanto el denunciar los hechos, eso lo hacen los medios masivos. En mi caso es un poco como la idea de acompañar el duelo, que es lo que yo aprendí a hacer con estas celebraciones desde que era niña. Duelos que siguen existiendo en las familias y que se van acompañando siempre. Y que yo tengo esa posibilidad, porque he vivido esa cultura desde toda mi vida, de tratar de acompañar el duelo, de tratar de poner una mano en el hombro a una comunidad que ha padecido todo esto, ¿no? Hace una semana teníamos con nosotros a un grupo de teatro español que presentó una obra que se llamaba Y los huesos hablaron, precisamente sobre el trabajo que se está haciendo en España de recuperación de fosas comunes. ¿Se puede hacer un homenaje a los muertos cuando no se sabe dónde están enterrados? Pues justamente ese trabajo es muy duro, creo que es muy difícil recuperar esa memoria y dignificarla, ¿no? Creo que todos los pueblos nos sanamos estas heridas tan profundas con una búsqueda permanente de la memoria real de las cosas, ¿no? Yo creo que eso nunca se acaba y el saber que siempre estamos buscando y recuperando y dignificando la memoria de los que nos antecedieron es algo que nos da salud también y nos da vida. Por eso es que yo creo que es importante que el arte acompañe estos duelos tan largos. Precisamente otra de esas ofrendas fue Canto y Agua, en la que pones más de 100 trajineras en la plaza del Zócalo, con velitas en cada una. Es realmente prehispánico y español al mismo tiempo, ¿no? Claro, además, pues era este canto al agua tenía
todo un homenaje a esta ciudad en la que los canales y estas navecitas, botes, como las trajineras que hay todavía en Xochimilco, llegaban casi al centro, casi al Zócalo, ¿no? Y ahora tenemos problemas de agua y ahora tenemos problemas también por haberle dado la espalda a ese origen acuoso de nuestra ciudad, ¿no? Cada que tiembla y el agua sigue allí moviendo desde abajo también más todo lo que un temblor mueve, se vuelve terrible, ¿no? Así que Canto al Agua tenía muchas referencias, ¿no? Tanto de ese lado como en un espacio tan enorme como el Zócalo, no hacer cosas tan monumentales, una gran cosa, sino muchas pequeñas cosas a la talla de las personas, a un nivel cara a cara, donde la gente podía tratar de recordar como sus propios difuntos y dejar mensajes y pasearse por todo. Realmente espectacular. Volviendo a la inauguración de Art París y de tu instalación, finalmente no es más que otra ofrenda, no es el Día de los Muertos, pero el muerto es el automóvil, ¿no? Bueno, yo creo que en las grandes ciudades como la que yo vivo, que es la Ciudad de México, pero en todas las grandes ciudades que he tenido oportunidad de visitar en los últimos años, pues sí hay esta crisis de la movilidad, ¿no? Y creo que el automóvil individual, sobre todo, y de gasolina y todo esto, habla mucho de cómo el individualismo a ultranza y de el modo de concebir la movilidad desde el individuo y con un consumo exorbitante de energías, nos obliga actualmente a pensar la movilidad de las ciudades de otra manera. Y ante eso, pues creo que las bicicletas son un vehículo sensacional, porque a pesar de ser antiguo, a pesar de ser mecánico, entendible, porque ningún aparato que nos rodea ahora sabemos cómo funciona, pero la bici sí. Así que para mí es maravilloso que las bicis sigan siendo parte de de las grandes ciudades y que no contaminen y que tengan el espacio que requieren y simplemente. Así que por eso son ellas las heroínas de mi pieza y son las que llevan en hombros a este auto individual lujoso y enorme que no cabe ya. El que Art París tenga como invitado de honor a la creación latinoamericana dice mucho, ¿no?, de la vitalidad del arte en América Latina. Ha cambiado la visión que se tiene del arte latinoamericano en Europa. Pues qué bueno, creo que este tipo de homenajes a zonas es algo regular en las ferias, van haciendo homenajes a diferentes partes del mundo y yo creo efectivamente que América Latina es un país con un enorme potencial cultural y muy activo, no solo México, Colombia, Brasil, Argentina, hay artistas maravillosos que por suerte cada vez nos relacionamos más entre nosotros, porque eso también ha pasado mucho, que todo el mundo vemos hacia Europa o vemos hacia Estados Unidos y no hacia nosotros mismos, y esas relaciones nos enriquecen también muchísimo. Al mismo tiempo, a finales de abril vas a presentar aquí en Francia, en la ciudad del norte, Lille, una instalación en la que vas a llevar al sol, varios soles, por cierto, a una ciudad donde el sol es bastante extraño que lo vean sus habitantes, ¿no? ¿Sabías eso, que el clima de Lille no es muy soleado precisamente? Pues qué interesante, no había pensado ese lado, pero sí, todo el evento se llama El Dorado y el dorado pues también tiene que ver con el sol y el sol con los espejos y este intercambio desventajoso entre soles y espejitos y todo esto. Entonces yo quise traer a la memoria todas estas referencias, además de que hay un sol en uno de los edificios de la plaza más importante de Lille y en esta zona, en este lugar de la Bourse, curiosamente los fines de semana se baila tango en esta plaza y se venden libros antiguos, o sea que divina plaza, y estos espejos que van a ser una especie de techo simbólico lleno de soles, pero lleno de reflejos también, y entre todos los pilares también de la plaza, van a hacer que se convierta en también un enorme salón de baile. Curiosamente, Lille era la capital del Flandes español en el XVII, el siglo XVI-XVII. ¿Habías pensado en eso? Que vives en México, donde los españoles estaban hace 500 años, y también en Flandes. En Flandes. Pues siempre me ha parecido una ciudad muy interesante también por su posición geográfica, que tiene mucho de migración, ¿no? También y de mestizaje.
En fin, pues ya lo saben, de momento tienen una cita este miércoles 3 de abril en el Grand Palais, esa gran estructura de hierro y cristal en el pleno centro de París, para el Salón Art París, donde Betsabé Romero va a inaugurar su gran monumental instalación dedicada a la muerte del automóvil. Muchísimas gracias, Betsabé, por haber estado aquí con nosotros. Y gracias a todos los que nos escuchan. Permíteme que dé las gracias también a Vanessa Albaso, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en México, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.